Y Roberto Pascual te saludan, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José? Mucho gusto, gracias por el espacio, ¿eh? No, por favor. De nada, por favor. Bueno, mira, la verdad que la pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué crees, qué legado deja Francisco, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja de su pontificado y ahora como esta enorme revalorización de su figura que se genera con su desaparición física? Digo, pero lo que se discutía parecía en Argentina respecto de la figura de él, ahora es como que queda, digamos, queda atrás y hay como un legado que nadie quiere que se pierda, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Así es, tal cual. En realidad yo creo que Francisco ha sido un líder indispensable para la humanidad. Ujú. Nosotros lo miramos con mirada argentina, pero Claro. cuando salís del país y decís que sos argentino y hablas del Papa Francisco, o sea, esta, diríamos, visión de grandeza de Francisco del mundo ya la tenía, no es que adviene con la muerte Claro. de Francisco. O sea, Francisco puso en agenda internacional, incidió en la agenda de la ONU, planteó Laudato Si, Laudato Dem como un apelativo urgente a la humanidad para mirar el tema de nuestra vivencia en la casa común, ¿no? Con una idea de una ecología mucho más integral que cuidar la naturaleza, sino cuidar al hombre dentro de la naturaleza. Ujú. Ese es un mensaje fundamental y ahí unió a pensadores de las más diversas latitudes, grupos e ideas políticas. Yo te diría, Francisco instaló temas que superaron inclusive la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sí. La visión de repensar la economía, él llamó también a repensar la economía y mirar la realidad del mundo como un pseudo fracaso del sistema que nos hemos sabido dar. Planteó temas fundamentales en la educación afectiva, él trabajó sobre la idea de que tenemos que educar mentes, corazón y manos, Ujú. cuando ahora está de moda en educación hablar de la educación afectiva, él lo planteó mucho antes. Yo creo que fue un profeta de este tiempo, Claro. y que, digamos, no solamente ha sido un papa para la iglesia, un representante de Pedro para los creyentes, sino, yo estoy convencida de lo que digo, un líder para la humanidad. Ahora, Rita, hay muchos que definen con algún término, con una cualidad a los distintos papas y dicen que Francisco fue el papa de la caridad, Sí, por su claro. cercanía con los pobres, su trabajo social que no viene de cuando asumió papa, sino que ya lo hacía en Buenos Aires. Digo, ¿vos estás de acuerdo con esta definición? Sí, claro que sí. Yo te diría más amplio, un papa de la misericordia y de la esperanza, Ujú. porque cuando él se acerca a los más necesitados, lo hace no solo para tratar de resolver sus problemas de necesidades materiales, te diría, ¿no? Ujú. Él fue un papa muy tierno, muy de gestos amorosos, ¿no? Y de, digamos, de cuidar la interioridad y, diríamos, el futuro de estas personas. No sé si se alcanza a comprender Sí, sí. que él no fue solamente a denunciar la necesidad material, sino él planteó la dignidad humana como un centro, ¿no? El Ujú. hombre como centro de su propia creación. Entonces, yo creo que sí, es un papa de la caridad, pero entendida con un sentido mucho más profundo, ¿no? Un papa de la dignidad, yo te diría, de la esperanza y de la construcción de un futuro para jóvenes, por ejemplo, ¿no? Si hay algo que a Francisco le interesaba muchísimo es el futuro de los chicos que por haber nacido en una cuna eh, con dificultades, ya los tenés marginados desde niños, ¿no? Ujú. Y decir, no, esos chicos necesitan un futuro diferente, ¿no? Y que les generemos los adultos un futuro de mayores posibilidades. Ahora, ¿te sorprendió? Muchos dicen que a partir del papado de Francisco, muchos jóvenes se volvieron a acercar a la iglesia, Sí, ¿no? claro. ¿Vos coincidís Sí, con ese diagnóstico? sí. Sí. Ujú. Sí, sí, absolutamente, porque él habló el lenguaje joven. Yo escribí hace unos días unas primeras impresiones y yo puse ahí,
se hizo joven con los más jóvenes, porque Francisco tenía un espíritu joven, ¿no? Vos fíjate que una de las primeras cosas que hizo fue venir a Brasil al encuentro, a la Jornada Internacional de los Jóvenes, y ahí es donde planteó este famoso hagan lío, Sí. pero él consideraba a los jóvenes no como el futuro, sino como el presente. Y yo creo que parte de su visión educativa de los jóvenes es considerar su aporte en el presente, no como, digamos, procrastinando su protagonismo. Ajá. Y yo creo que los jóvenes eso lo entendieron, y enseguida empatizaron con él. Y yo creo que ha sido el papa de los gestos también, ¿no? No solamente Sí. de hablar o de escribir documentos geniales, sino de demostrar con gestos que esto es posible, ¿no? Y le dio un lugar enorme a los jóvenes. Sí. Se sometió a preguntas abiertas de ellos, los convocó, hizo mesas redondas para discutir temas de los más diversos con ellos. Hay muy lindos registros gráficos de esas reuniones, así como abiertas y diversas con los jóvenes. Ujú. Ahora, ese espíritu, ese apoyo a la solidaridad, ese apoyo a los sectores más débiles de la sociedad, también le generó críticas muy, pero muy duras que de alguna manera el mismo Papa trató de asimilar incorporar, pero de todas maneras fueron extremadamente duras. Sí, yo creo que sí, y él ha tenido la valentía de seguir frente a eso y de digamos, de mostrarse con mucha autenticidad. Claro. Sí. Entonces, él actúa auténticamente, digamos, o sea, desde una persona muy autogestionada, que se hacía sus cosas, que fue pobre viviendo en un lugar que podríamos decir de ricos, ¿no? Pero Sí. él, fíjate estas noticias que tenemos sobre con cuánto dinero murió, qué hizo con el poco dinero que tenía en los últimos momentos de su vida, te demuestra que era una persona auténtica, que no estaba predicando algo que no vivía, ¿no? Entonces esa autenticidad le dio una frescura de vida interesantísima. Él estaba más allá de las críticas. Y las críticas, te diría, no pueden subsistir y siempre va a haber críticas, pero lo que él mostró es coherencia de vida, más allá de la crítica, ¿no? Y mantener un mensaje que lo sostuvo con sus propios gestos. Y siempre habrá gente que critique, pero a él eso no le importaba tanto. Le importaba hacer. Otra cosa que también creo que es una característica de Francisco, de Jorge Bergoglio, fue el hacer. No decir, sino decir y hacer. Y demostrar que es posible vivir de otra manera. Ahora, Rita, obviamente ahora viene la definición respecto de la sucesión de Francisco. Sí. ¿Qué te imaginas o qué crees que sería lo deseable? ¿Que se siguiera su línea? Bueno, muchos hablan de que podría quizás ser electo algún papa un poco más conservador. ¿Vos como tu deseo por dónde pasaría? Mirá, yo creo que los caminos que abrió Francisco son fundamentales para la Iglesia, y es un antes y un después del papado de Francisco, y no hay vuelta atrás en muchas puertas que él abrió. Claro. O sea, esas puertas están abiertas y permanecerán abiertas, y nos enseñó un modo de acogida, de evangelización que no va a remitir. Eso es muy difícil que suceda, ¿no? Creo que el papado de Francisco fue muy convincente, la Iglesia lo ama profundamente, más allá de detractores que siempre tendrán, él y cualquiera, ¿no? Y por eso creo que son caminos que se empezaron a abrir y que se va a hablar mucho tiempo más del Papa Francisco, más allá de su muerte, y los podéis leer en los documentos que él lo planteó caminos súper concretos para vivir la fe con esa apertura que él demostró. Ahora Rita, vos coincidís Sí. con esto de que Francisco marcó por lo menos una parte muy importante de la historia de la Iglesia, ¿no? Digamos, por Sí, esta claro, reflexión que claro, haces. sí. Sí.
Ahí está. Sí, absolutamente. Pero insisto, lo hizo desde, a ver, la solidez de sus documentos, de las encíclicas, cualquiera de los documentos que vos lees, vas a encontrar citas fundantes, súper sólidas, súper científicas, súper abiertas también. Él cita en documentos a literatos, gente de la cultura, no solamente teólogos o filósofos, y eso hace que lo que él diga ahí está sostenido por te diría, por una solidez intelectual increíble, ¿no? También estos días ha salido a la luz mucho de su formación múltiple, de la riqueza cultural que traía Jorge Bergoglio, digamos, ¿no? Y cómo él se formó, no sé, leyendo a Borges, leyendo a grandes personalidades de la literatura y la cultura, y los integró con la teología y la filosofía, ¿no? Y es muy interesante eso de estudiar en el pensamiento de Francisco. ¿Sabes la impresión que yo tengo, Rita? Que me parece Sí. que el Papa, más allá de que no pudo venir a Argentina y demás, representa mucho al argentino, a la argentinidad, si querés. ¿Sabes por qué te digo? Porque sus esfuerzos en el intercambio religioso, el apoyo al diálogo entre religiones, se da mucho en Argentina y no en otras partes del mundo. ¿Qué te parece vos eso? Que es así, pero que es universal, ¿eh? No creas, el diálogo interreligioso se practica mucho en Argentina, pero en otros lados del mundo, en la misma Roma, la reunión con los patriarcas orientales, las visitas que hizo él a Israel, digamos, el diálogo que él tenía con los líderes religiosos de otras religiones, abrió un camino universal. No, el diálogo interreligioso no es propio de Argentina, ¿eh? En muchos países del mundo se practica, se abrió, él lo propició, y hoy hablas con cualquier líder religioso del mundo, te diría, y esto es así. Me contaba el obispo auxiliar de La Plata, Jorge González, que justo le tomó la muerte de Francisco en Tierra Santa. Ajá. Cuando él baja del avión, se entera por un judío que se le acercó y le dijo, tenía puesto su sotana, ¿no? Lo Claro. reconoció como sacerdote católico, y él le dio la noticia lamentando el fallecimiento del Papa Francisco. Y él, Monseñor González, lo comenta como diciendo, era un líder para todos, no solamente para la Iglesia Católica, ¿no? Fíjate el detalle, llegar a Israel y que un judío le anoticie de la muerte de Francisco y se solidarice, le comente su pesar también. Ese es un símbolo de que ese diálogo interreligioso fue mucho más grande de lo que nosotros podemos apreciarlo desde nuestro lugar. ¿Vos creés que hubiera cambiado algo, que Francisco hubiese venido a la Argentina, o esta despedida hubiera sido de la misma manera, digo? ¿Hubiera cambiado algo que él viniera? Él siempre tuvo los deseos de venir. En los últimos tiempos se habló del impedimento físico, que él incluso dijo que ya era como medio tarde, ¿no? Pero ¿hubiera cambiado algo, que una visita respecto de No, la valoración de su figura ahora? No creo, porque creo que lo queremos mucho igual. Sí, que anhelamos que hubiese venido. Creo que a mí me hubiese encantado que viniera. Me hubiese gustado muchísimo que, así como, qué sé yo, uno por los roles que representa y demás, pudimos conocerlo mejor, en mayor profundidad. Hubiese sido lindo también que otros contactaran directamente con él. Pero creo que la valoración sobre él no pesa esto de que vino o no vino, porque además yo siempre dije lo mismo, valoramos a Francisco, o esas valoraciones desde la política o desde miradas parciales, hoy diríamos están totalmente superadas por el amor universal que la gente le demostró, ¿no? Y le está demostrando. Entonces ahí te muestra que esa imagen o esa valoración era reduccionista o desde un lugar muy doméstico, cuando él en realidad fue mucho más que lo doméstico, ¿no? Y no podemos valorarlo desde lo doméstico porque lo reducís.
Claro. o lo cerrás a tu propia valoración, que es tu experiencia, pero digamos, yo creo que es muy contundente el testimonio universal del afecto, del cariño a Francisco. Rita, te agradecemos muchísimo el contacto y tus palabras, y no queríamos terminar el programa sin hacer una semblanza del Papa. Realmente, como muchos creen, creo que escribió una página muy importante en la historia de la Iglesia. Un antes y un después, ¿no? Sí, exactamente. Te agradecemos mucho, te Así mandamos es. un beso grande. Bueno, gracias a ustedes y gracias por el espacio. No, por favor. Un placer Por favor. dialogar con ustedes. Bueno, muchas A gracias. disposición. Gracias. Bueno, Hasta pasó Rita Gajate, que es rectora de la Universidad Católica de La Plata.